El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, nos da gusto saludarte en tu programa, En Consecuencia. Pues hace un rato, Omar, terminó apenas la sesión, una sesión sui generis, porque empezó a la una, más o menos a la 1 de la mañana de este día, pero después terminó como a la 1:54, lo que podríamos decir fue la primera parte. Después hubo un receso, volvió a empezar la sesión al cuarto para las 6 de la mañana y terminó hace un rato. Efectivamente, fue una sesión maratónica debido al número tan grande de asuntos que habría que resolver, a la complejidad de los mismos y al poco tiempo que se tuvo desde que se recibió para poder presentar los proyectos de sentencia que tuvieron los magistrados para presentar los respectivos proyectos, y que la pausa que se pidió fue precisamente para tener un margen de estudio de proyectos que pues tenían prácticamente horas, ¿verdad? De haberse circulado, sí. De haber ingresado a esta sala superior. Bueno, pues el objetivo de este programa, en consecuencia, tú lo sabes, es precisamente recordar, repasar alguno de los asuntos tratados en la sesión pública anterior o del día anterior, pero en este caso del día de hoy. El tema: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la validez de la elección en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y para platicarnos de este asunto, nos da mucho gusto recibir nuevamente en este estudio al doctor Omar Espinosa Hoyo. Él es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Muchas gracias, Omar, por continuar trabajando ahora aquí con nosotros en la grabación de este programa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad aquí de compartir algunas ideas sobre los asuntos que se ven en las sesiones públicas, que es de utilidad para todas las y los ciudadanos que nos escuchan y en general. Muy bien. Se trata, Omar, del SUP Rec 784 y trató de la anulación o no anulación de la votación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o de la validez de la votación. Explícanos, por favor, el contexto, explícanos, por favor, antecedentes, en fin, danos una idea de cómo inicia todo esto, por favor, Omar. Claro que sí, con todo gusto. Primeramente, déjame comentarte que son 3 asuntos. Es el REX 784, diagonal 2015, uno de ellos, pero también el 785 y el 790, es decir, se presentaron 3 impugnaciones. Que finalmente el magistrado ponente propuso acumular, fue aprobado por la sala. Te platicaré efectivamente los antecedentes. El pasado 19 de julio tuvo lugar la elección local en el estado de Chiapas, y entre otros tuvo lugar la elección de los integrantes del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Celebrada la jornada electoral, en su oportunidad el comité municipal realizó el cómputo respectivo y declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido. Inconforme con lo anterior o inconformes, tal resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral local. Fue impugnada por ambas partes. ¿Por qué? No ambas partes, la coalición ganadora y además por el Partido Acción Nacional. ¿Por qué se da estas cuestiones? El partido, la coalición ganadora, PRI, Verde, exactamente, Nueva Alianza y Chiapas Unido. Exactamente, a través de sus agravios pretendía aumentar la ventaja que ya tenían sobre el segundo lugar, que era el Partido Acción Nacional.
Por su parte, este último partido hizo valer agravios en dos vertientes. Una relacionada con la nulidad de votación recibida en casilla. Eso era para que en dado caso, si la elección se confirmaba en cuanto a su validez, de anularse ciertas casillas, era probable que hubiera cambio de ganador. Por eso, por un lado, su vertiente fue nada más nulidad de votación recibida en casilla. Pero por otro lado, también en su demanda alegó la existencia de diversas irregularidades que desde su punto de vista deberían provocar la nulidad de la elección. Entre ellas alegaba la compra y coacción del voto, la intervención del gobierno del estado, entre otros motivos. Parte de la problemática, vale la pena señalarla, el partido solicitó que se le entregaran, ofrecía diversas pruebas consistente en averiguaciones previas que deberían estar sustanciándose en la FEPADE. Acompañó los acuses de recibo correspondientes para acreditar que él había solicitado la información y que no se le había entregado, y por lo tanto solicitaba su requerimiento al tribunal local. Es parte de lo comento esto porque es de los puntos fundamentales. Sobresalientes, ¿cómo no? Exactamente. El tribunal local confirmó la validez de la elección, desestimó los agravios relativos pues a la nulidad, a la validez de la elección en su conjunto. Sin embargo, anuló algunas casillas que provocó que la diferencia entre primero y segundo lugar aumentara un poquito nada más. Vale la pena destacar que tocante a las pruebas ofrecidas por el Partido Acción Nacional, admitió algunas, pero el tribunal local. Uh-huh. Pero en lo que interesa o en lo conducente, no se pronunció en un primer auto que dictó respecto de la solicitud del partido de allegarse información de averiguaciones previas que se estaban sustanciando. Nada dijo en un primer auto relacionado con pruebas. Posteriormente, al dictar la sentencia correspondiente, hizo alusión de alguna manera en forma indirecta, señalando que con esas averiguaciones, en síntesis, que con esas averiguaciones previas que se solicitaban no se podría demostrar nada. Y además trajo a colación, según estableció el tribunal local, que en algún otro asunto donde se habían solicitado averiguaciones previas, la FEPADE se las había negado, basándose en la secrecía que deben de guardar las averiguaciones previas. Esto es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, exactamente, la FEPADE. Exactamente. Y dijo pues, prácticamente como que ningún caso tendría, porque dio a entender que la respuesta sería la misma. Y conforme con lo anterior, el Partido Acción Nacional y la coalición la impugnaron. En lo que interesa, el Partido Acción Nacional nuevamente insistía en la nulidad de votación recibida en algunas casillas, en la nulidad de la elección, y primordialmente volvió a reiterar lo relativo a las pruebas. Aquí el partido se quejó pues de que no le habían atendido su solicitud de requerir las pruebas que él había solicitado y cuyo acuse de recibo había aportado al medio de impugnación local. En lo que interesa, la sala regional desestimó el agravio relativo a las pruebas. O sea, una vez que ya nos has comentado la actuación, por llamarlo de alguna manera, del Tribunal Electoral Local, el partido promovente, el partido que se queja, el Partido Acción Nacional, acude a la sala regional que corresponde a la tercera circunscripción, Jalapa, ¿verdad? Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente. Y ahora, ¿ahí qué sigue, Omar? Bueno, acá la Sala Regional Jalapa conoció de las impugnaciones. En síntesis te puedo comentar que en relación a las pruebas, la Sala Jalapa consideró
que se trataba una especie de ofrecimiento de pruebas supervenientes, y por eso determinó que no acogió la pretensión del impugnante. Igualmente desestimó los agravios que se hicieron valer relacionados con la nulidad de la elección, y finalmente en cuanto a la nulidad de votación recibida en casilla, sí acogió alguna de la pretensión del Partido de Acción Nacional, lo que hizo que se disminuyera un poco la diferencia entre primero y segundo lugar. Efectivamente. Pero prevaleciendo, aún así, aunque se haya disminuido la diferencia, prevaleciendo la coalición que nos comentabas del PRI, el Verde, un Nueva partido Alianza, local, Nueva Alianza y un partido Chiapas local. Unido, Chiapas exactamente, Unido. un partido local. Efectivamente, prevalecía primeramente prevaleció la validez Más de la bien, elección. siempre prevaleció. Exacto. Y no hubo cambio de ganador, a pesar de que por ahí hubo algunas decisiones relativas a la votación recibida en casilla. A manera de paréntesis, únicamente de paréntesis, dentro de esta relación tan clara que nos estás haciendo favor de transmitir, el 19 de julio fueron las votaciones en Chiapas, no el 7 de junio, sino 19 de julio. Hay un desfase ahí, ¿verdad? Pero es natural. No es natural, hubo una reforma, o sea, va a suceder por esta ocasión, pero no es natural. Después se va, digamos, a regularizar. Efectivamente. Con todo. Eso es. Te digo, como paréntesis, para que nuestras amigas y amigos en cuanto a la fecha no les quede duda alguna, porque sí todavía se nos dice que por qué en Chiapas fueron distintas las cosas, ¿no? Ahora, ya con este panorama, que también habría que mencionar la cuestión de los tiempos, el Tribunal Electoral Local se llevó su tiempo para resolver, más bien agotó su tiempo. La sala regional también agotó el tiempo, por eso llegan los asuntos tan apretados en tiempo aquí a la sala superior. Sí, efectivamente, son asuntos pues complejos de alguna manera. Llegaron aquí con nosotros hace 72 horas. Casi quemado el tiempo. Exactamente, ¿no? fue muy poco el periodo que se tuvo para poder presentar el proyecto correspondiente y que los magistrados lo votaran, lo decidieran. Ahora, tiempo, poco. ¿Para qué, Omar? ¿Que hoy tiene que suceder algo en Chiapas? ¿Hoy van a tomar posesión? Es decir, ¿son asuntos que tienen término? Bueno, tienen término en el sentido de que efectivamente, como tú lo adelantas, hoy toman posesión los funcionarios electos, los en particular en el caso de que nos ocupa, los ayuntamientos, y una vez que se toma posesión, no podría variarse los resultados de la elección por disposición constitucional. Es decir, si no se resolviera antes de que tomaran posesión, pues realmente el asunto quedaría sin materia, ya no podría hacerse absolutamente nada. Por eso la premura, exactamente, la urgencia de resolver antes de pues que se tomaran posesión los funcionarios electos. Muy bien. Omar, ¿nos permites? Vamos a escuchar estos promocionales y continuamos. Contigo, en consecuencia, el doctor Omar Espinosa Hoyo, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, Salvador Nava Gomar. Regresamos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos contigo en consecuencia en este jueves 1 de octubre de 2015.
es fecha en la que precisamente van a tomar posesión pues los integrantes del ayuntamiento en Chiapas, y este asunto, el que se está comentando en este programa, está relacionado precisamente con la votación o la elección en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya llega el asunto aquí, Omar, con todos los antecedentes que nos platicaste en la primera parte. Ujú. ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que analiza la ponencia a la que tú perteneces, la ponencia del magistrado Salvador Navagomar, y desde luego tú como proyectista de este asunto? Bueno, analiza los agravios hechos vales por las partes, es decir, como te adelantaba, fueron 3 asuntos, uno promovido por el Partido de Acción Nacional, el otro promovido por el Partido Revolucionario, el Partido Verde Ecologista de México, y el otro presentado por su candidato. Esos fueron los asuntos, fueron 3 asuntos. Lo que se tiene que estudiar son los agravios que hacen valer. En ese sentido, trataré de comentarte, creo, lo fundamental del asunto, porque, bueno, obviamente hicieron valer todas las partes, diversos agravios. Sí, porque la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué determinaron? Exactamente. Bueno, por un lado, el Partido Revolucionario Institucional, él reclamaba nulidad de votación, cuestiones relacionadas con la nulidad de votación recibida en casilla. Es su agravio fundamental. El Partido de Acción Nacional también reclamaba cuestiones relacionadas, por un lado, con votación recibida en casilla. Esos agravios se desestimaron al considerarse que se trataban de cuestiones más bien de legalidad. Entonces y el REC no es posible estudiar esas cuestiones, los recursos de reconsideración, que fue lo que interpusieron, porque estos asuntos tienen como finalidad estudiar la constitucionalidad o convencionalidad de los actos reclamados. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido de Acción Nacional alegaba diversas cuestiones. Por un lado, alegaba que le había causado perjuicio la decisión del tribunal responsable en relación con las pruebas, porque tal decisión le había impedido aportar los elementos de prueba necesarios para alcanzar su objetivo, su pretensión. Eso era uno de los agravios. Por otro lado, insistía también en la nulidad de la elección. Alegaba diversas cuestiones, como por ejemplo la sobreexposición del candidato ganador, porque había estado difundiendo su imagen desde una fecha anterior al inicio de la etapa de campaña del proceso electoral local. Ello porque había sido ese candidato primeramente se había registrado como candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional. Sin embargo, después renunció y fue registrado como candidato de la coalición por a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Luego alegaban también, hubo por ahí un promocional, si mal no recuerdo, difundido por el Partido Revolucionario Institucional, en donde le atribuía ciertas conductas al candidato del Partido Acción Nacional. Con motivo de ese promocional, de ese spot, en su oportunidad se había presentado la queja correspondiente, que culminó considerando que parcialmente sí se calumniaba al candidato, pero la conducta se consideró como leve, porque según estableció la sala especializada, no había tenido influencia, no había tenido influencia en la mayoría de los electores. Esas irregularidades básicamente, a juicio del Partido Acción Nacional, deberían de provocar la nulidad de la elección, efectivamente. Ahora, los argumentos de la ponencia, precisamente para no anular, ¿cuáles son?
ya en la hoy sentencia, Omar? Bueno, primero tendré que comentarte que se consideró fundado un primer agravio relacionado con la actividad probatoria. Habían autos, había en el expediente los acuses de recibo a los que se refirió el Partido Acción Nacional en su demanda, que demostraban que efectivamente había pedido un sinnúmero de información, de averiguaciones previas, etcétera, y que desafortunadamente no se había acogido su solicitud de requerir esa información a las autoridades correspondientes. Creo que es lo fundamental. En el proyecto se estableció y conforme a las instrucciones del magistrado ponente, el magistrado Nava, pues que efectivamente se había violado el debido proceso, en particular el derecho a ofrecer pruebas del partido, porque a pesar de haber hecho esa solicitud de que se le entregaran copias más que se entregaran, se allegaran a los autos diversas averiguaciones, diversa documentación relacionada con los hechos que él denunciaba como irregulares, pues desafortunadamente tanto el tribunal local como la sala responsable pues no acogieron su pretensión. Ese agravio se consideró fundado, sin embargo se estableció en el entonces proyecto, hoy sentencia, pues que desafortunadamente eso era insuficiente para provocar la nulidad de la elección. Desafortunadamente, entre otras cosas, de acuerdo con el magistrado oponente, que fue apoyado por la mayoría de los magistrados, pues no sé, como precisamente no se requirió diversa información, pues no había pruebas suficientes que demostraran las irregularidades que el partido le atribuyó al candidato ganador y la coalición que lo apoyó. Entonces, los otros agravios se desestimaron al considerarse que unos eran infundados, otros inoperantes, pero fundamentalmente es derivado de que no se hicieron esos requerimientos de información, pues no había pruebas suficientes en el expediente o en los expedientes. ¿Como para anular? Exactamente. ¿Cuál es entonces en concreto, o qué es en concreto lo que esta sala superior resolvió al respecto el día de ayer? ¿Cuál es en síntesis, la sentencia, Omar? Bueno, resolvió confirmar la sentencia reclamada. O sea, la resolutivo en concreto se confirma la resolución reclamada. Se confirma que la sentencia reclamada y con ello la validez de la elección. Es decir, aquí ante el tribunal, aquí ante la sala superior, lo que se reclamó fue la sentencia de sala regional por estimarse que era ilegal. En el proyecto, ahora sentencia, lo que se estableció es que se debería confirmar lo resuelto por la sala. Exactamente, que trae como consecuencia la validez. Exactamente, la validez de la elección y también confirmar la entrega de la constancia de mayoría al candidato propuesto por la coalición que mencionábamos hace unos momentos. ¿Qué nos deja este asunto, Omar? ¿Qué nos deja? Porque atrajo mucho la atención del público en general, de la ciudadanía en general, no solamente de Chiapas. Bueno, ¿qué nos deja? El tratar de buscar que los tribunales ejerzan sus facultades probatorias en dado caso, pero no solo eso, principalmente que atiendan en forma adecuada las pretensiones de los justiciables, y si en un momento dado se ofrecen pruebas aún relacionadas con averiguaciones previas, seguir la jurisprudencia que establece no solo esta sala, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver en consecuencia, porque a veces, aunque las averiguaciones previas probablemente no van a demostrar, no van a ser prueba plena en el medio de impugnación electoral, sí pueden ser un indicio, dependiendo los elementos que exista, en los cuales van a variar en cada averiguación previa, pero sí pueden constituir un elemento, un indicio fuerte, leve o fuerte, para demostrar la teoría o la hipótesis, mejor dicho, de los impugnantes. Hoy entonces toman posesión
tanto el Congreso de Chiapas, o los ayuntamientos. Los ayuntamientos, mejor dicho. Y las cosas como estaban, como habían quedado, permanecen, ¿verdad? En cuanto a los candidatos, no hay movimientos, no se hace ningún tipo de cambios, ni de sustituciones, ni nada de eso. En particular, el municipio de Tuxtla, que es el que nos tocó, del que estamos platicando, no hubo ningún cambio. No hubo algún cambio. Pues Omar, qué explicación tan extensa, tan clara, y sobre todo, bueno, algunas dudas que quedan por ahí, no la has resuelto con mucha, con gran precisión. Te agradecemos mucho tu presencia en este estudio. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Aún a pesar de los pesares. Porque hay que insistir, la sesión terminó apenas a las 8:30 de la mañana. Y bueno, pues esto se llevó su madrugada completa, más aparte la carga que ustedes ya tienen desde hace semanas, meses tal vez. Es un proceso complicado, complejo. Por los tiempos, ¿verdad? Sí, claro. Que se tienen que ir cumpliendo poco a poco. Y todavía faltan asuntos, faltan otras entidades por resolver. Sí, así es. Muchas gracias, Omar. El doctor Omar Espinosa Hoyo. Él es secretario de Estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez y gracias a ti que tienes la paciencia de vernos y escucharnos a través de plataforma electoral. Hasta entonces, cuando tengamos sesión pública, nosotros al otro día vamos a estar contigo en Consecuencia. Buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.